Posiblemente alguno de vosotros haya dicho a su compañero de banco en el templo esta mañana la frase típica de este domingo: el Señor ha resucitado. Es verdad, es el mensaje más impresionante que el mundo puede escuchar. Aquel que fue entregado por nuestras transgresiones fue resucitado para nuestra justificación. Podemos buscar muchas razones de la resurrección y muchas consecuencias de la misma. Yo quiero tomar un pasaje del Evangelio según Mateo, el último capítulo del Evangelio, versículo 28, para llamar vuestra atención a algunos aspectos de la resurrección de Cristo. Dice así: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel dijo a las mujeres: dejad de temer vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid al lugar donde yacía el Señor. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La resurrección es parte inseparable de la obra de salvación. Cristo muere para pagar la deuda de nuestros pecados. Cristo resucita para que la justificación por la fe pueda ser una realidad. No hace falta detenerse hoy en ninguno de los aspectos que son conocidos de todos. Pero las evidencias de la resurrección, que son incuestionables, producen un cambio profundo en la relación con Dios y también en la predicación del Evangelio. Ya no se está proclamando un mensaje vinculado a la resurrección, porque la salvación no es una oferta de un mensaje o dada por un mensaje, sino una oferta hecha en Jesús. La salvación no es un mensaje que tengo que aceptar, es un encuentro con el resucitado. Y la salvación se realiza porque se conoce en la intimidad a Dios a través de Jesucristo. La importancia de la resurrección es capital. Y yo quisiera detenerme un momento en las consecuencias personales que la resurrección produce para cada uno de nosotros. Primeramente, quiero mencionaros los aspectos de la resurrección. En segundo lugar, las consecuencias. Y finalmente, la bendición. El discurso del resucitado presenta 4 grandes aspectos consecuentes con la resurrección o consecuentes de la resurrección. En primer lugar, hay un aspecto de autoridad. En el versículo 18 leo estas palabras: el Señor se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquel que era siervo y que vino para hacer una obra de salvación en la condición de siervo, es ahora el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que tiene suprema autoridad en cielos y en tierra. En segundo lugar,
la resurrección produce o trae como consecuencia la presencia del Señor. Dice ahí en el versículo 20, «He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Está presente con los suyos continuamente. No es el hombre con limitaciones terrenales, sino el entronizado Señor que como Dios está en todo lugar, aunque su cuerpo glorificado está sentado en la presencia de Dios en la majestad de las alturas. En tercer lugar, Cristo me habla de poder. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, tengo poder pleno para hacer todo cuanto yo determine y que se ejecute. La autoridad está unida a la omnipotencia que Dios tiene sobre cielos y sobre tierra. Nada escapa a su control, nada escapa a su poder. El que es rey está controlando también la historia. Es necesario este poder porque Él es soberano, es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. La historia de la humanidad se desenvuelve en razón del poder de Dios. Dios ha determinado establecer su reino en la tierra y desde el principio lo ha establecido, aunque limitadamente a causa del pecado del hombre, pero Él reina. Y de pronto la perspectiva de la historia fue conducida por Dios mismo para el cumplimiento histórico de su propósito en Jesucristo cuando muere por nosotros en la cruz. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha determinado, ha establecido y ha permitido que se sucediesen una serie de gobiernos y de imperios en la tierra que fueron conforme a la profecía que Él determinó, ejecutados en el tiempo histórico de los hombres que estuvieron y desaparecieron. Y de pronto, en ese último imperio, el Imperio Romano, el Cristo de Dios viene al mundo de los hombres y entra en la ciudad de Jerusalén para dar su vida en propiciación por nuestros pecados. Hay, por tanto, en la resurrección autoridad, el Señor la tiene en el cielo y en la tierra. Hay presencia de Cristo, estoy con vosotros todos los días hasta el final. Hay también poder. Dios manifiesta su poder absoluto en Jesucristo, hasta el punto de que el apóstol Pablo podía decir desde la prisión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y finalmente hay esperanza. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ese fin que determinará el término de esta creación en el estado actual y que dará paso a cielos nuevos y tierra nueva, esa esperanza de gloria que nosotros los cristianos tenemos, obedece al hecho de la resurrección. ¿Te das cuenta de la grandeza de la resurrección? Cristo resucitó y por tanto tiene autoridad. Cristo resucitó y por tanto puede estar presente en la vida de los creyentes y en la historia de la Iglesia. Cristo resucitó, por tanto tiene poder absoluto para ejecutar su voluntad y llevar a cabo sus designios, y Cristo es para nosotros también esperanza. Ahora, esto que es los aspectos de la resurrección tienen una consecuencia para cada uno de nosotros. En primer lugar, la consecuencia del poder. La enseñanza bíblica sobre el poder del resucitado es una realidad descrita en las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El poder del Señor permite al Señor la firmeza de la Iglesia. Dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El resucitado es dado también por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es la figura suprema en el cuerpo espiritual de creyentes que es la iglesia de Jesucristo. Pablo escribe la carta magna de la iglesia, la carta a los Efesios,
Y en el capítulo 1 y versículo 22 habla de que Dios ha dado a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. El poder del resucitado se comunica a cada uno de los miembros de su cuerpo para que puedan ejecutar el plan, el ministerio, los dones, las acciones, el servicio, la evangelización que Cristo determine para cada uno de ellos. Tienen poder. Nada puede escaparse a la acción victoriosa de Jesucristo. Por eso, nosotros los creyentes podemos decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, el poder del resucitado es suficiente para comunicar vida eterna. Juan dice en el capítulo 1 de su Evangelio y en el versículo 4 que la vida eterna estaba con él y estaba en él. Es natural y lógico que lo entendamos con claridad, porque no podemos tener vida eterna si no fuese por vinculación con el Dios encarnado, el Verbo eterno encarnado. La eternidad, la vida eterna, es un concepto que solamente cabe en relación con Dios. El único ser eterno es Dios, por tanto la única vida eterna es la vida de Dios. Pero cuando tú y yo creemos, Dios nos sitúa, nos coloca en Cristo por la acción de su Espíritu, nos pone en el resucitado Señor. Y esta vida eterna que le corresponde al resucitado Señor, porque es Dios manifestado en carne, nos es comunicada a nosotros por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Él puede dar vida eterna, la vida de Dios en nosotros, haciéndonos participantes de su naturaleza divina. En la carta segunda del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos dice que por medio de las muchas y grandiosas promesas que hemos recibido, hemos venido a ser participantes de la divina naturaleza. La vida de Dios se manifiesta en dos aspectos: esencia y naturaleza. La esencia de la vida de Dios está revelada por medio de perfecciones incomunicables. Solo Dios es omnipotente, solo Él es omnipresente, solo Él es omnisciente. Estas perfecciones no pueden ser comunicadas a los seres vivos porque somos limitados. Pero Dios, la vida de Dios, se manifiesta también en su naturaleza. Por ejemplo, ¿Dios es amor? Sí. ¿Es amor infinito? Naturalmente. Pero el amor infinito de Dios se derrama en el corazón del creyente por medio del Espíritu Santo que nos es dado. Y se derrama en la forma limitada en que el creyente puede recibir y participar en esa perfección de Dios. ¿Dios es justicia? Sí. ¿Infinita? Por supuesto. Pero esa justicia de Dios nos es comunicada a nosotros que creemos en Jesucristo. Por tanto, la vida eterna, que se expresa tanto en esencia como en naturaleza, nos permite a nosotros participar de esa vida eterna de Dios, no en la esencia, pero sí en la naturaleza. La posición poderosa del creyente en Cristo tiene que ver con la roca que comunica vida. El apóstol Pedro, en la carta primera, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: allegándoos a él piedra viva, vosotros sed edificados como piedras vivas en esa piedra viva. Es muy interesante la ilustración que Pedro utiliza ahí. La piedra fundamental tiene vida en sí misma. Cada una de las piedras que forman el edificio, el templo de Dios que somos los creyentes, somos colocados en la piedra viva. Y la vida de esa piedra es comunicada a cada una de las otras piedras que son puestas en él. Por tanto, esa roca que mantiene la firmeza de la iglesia y por supuesto también la firmeza del cuerpo, comunica la vida eterna a cada uno de los creyentes, y la experiencia de poder es una realidad experimental en cada uno de los creyentes. Escucho al apóstol Pablo, que escribe de esta manera en la carta a los Filipenses capítulo 3 y versículo 10, a fin de conocerle y el poder
de su resurrección. La consecuencia primaria que trae esto a la vida del cristiano es que el creyente está dotado de un poder singular para vivir una experiencia de poder en su vida personal. No para hacer grandes milagros y grandes portentos, sino para vivir una vida de poder que venza sobre la corrupción, sobre el pecado y tener poder para una vida de santidad. Dios nos ha fortalecido en Jesús y podemos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La segunda consecuencia que la resurrección produce en nosotros es la consecuencia de la presencia de Dios en el creyente. La importancia capital de la presencia de Dios en el creyente es de vital importancia. Quiero poneros un ejemplo de esto en un personaje del Antiguo Testamento. El ejemplo de Moisés en medio de un momento de tremenda tensión ministerial, el pueblo rebelde, el pueblo gravitando, cargando sobre Moisés, el pueblo levantándose contra él. Y de pronto Dios le promete que lo iba a llevar y que lo iba a acompañar y que lo iba a conducir a pesar de todas las dificultades. Y Moisés dice a Dios, Éxodo capítulo 33, versículos 13 y 14, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La presencia de Dios era de capital importancia para Moisés. Toda la omnipotencia y la grandeza de Dios estaba en su presencia que acompañaba al pueblo en las jornadas del desierto, que vencía, le hacía vencer sobre sus enemigos, que abría la piedra para que el agua fluyera, que cambiaba los manantiales amargos en manantiales aptos para beber, que daba alimento al pueblo cada mañana, que le beneficiaba y le conducía, rodeado de su presencia gloriosa en la nube que iba con ellos. Ahora, esta grandeza está en Cristo. Cuando dice que toda autoridad, toda grandeza, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, y la gloria de Dios se manifiesta en Cristo. Y Cristo dice al Padre, Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo para que vean mi gloria. Tenemos nosotros en la andadura de la Iglesia un Dios glorioso que conduce a su pueblo y que eclipsa cualquier gloria humana. No es posible otra forma de vida en el gozo y en la victoria que siguiendo y viviendo a Jesús. A veces tenemos una tentación de acudir a formas, a manifestaciones, a proyectos humanos que, aunque sean espirituales, parten de la mente de los hombres, cuando el secreto de la victoria en la vida cristiana y de la marcha victoriosa de la Iglesia está, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, puestos los ojos en Jesús. La presencia del Señor produce descanso. Nunca estoy solo. En medio de las olas embravecidas del mar, la barca de mi vida no puede zozobrar y perderme, porque el Señor pone calma en medio de las circunstancias adversas. Es verdad que el Señor va a permitir que pasemos por momentos de inquietud, que pasemos por situaciones de dificultad, que no voy a comprender nunca correctamente, pero lo permite el Señor. ¿Sabes para qué? Para que en las circunstancias adversas podamos sentir el contacto de su mano sobre nosotros. Cuando Juan está en la isla de Patmos, capítulo 1, versículo 17, ha sido llevado allí no por algún delito, como muchos de los prisioneros que estaban en aquella isla. Ha sido llevado allí por el testimonio del Evangelio. Él predicaba el Evangelio, él tenía un compromiso con Cristo y de pronto es puesto en una situación tremenda. ¿Crees que no había una pregunta en Juan?
¿Crees que Juan no se preguntó nunca por qué ocurre esto, Señor? Y de pronto, en medio de la prueba y de la dificultad, Juan siente una voz a sus espaldas. Y cuando se vuelve, está la gloriosa presencia del Señor. Y el impacto de aquella gloria derriba a Juan a tierra. Y estando Juan derribado por la impresionante dimensión de aquel que estaba viendo, el glorioso, magnífico, resucitado, ascendido Señor, dice Juan que sintió como el Señor ponía su mano sobre él y le decía: no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto. Dios nos permite pasar por dificultades y por problemas, por situaciones adversas, para que sintamos su mano de gracia sobre nosotros. El Cristo de la resurrección, el Señor de gloria, está presente en las pruebas. No importa cuál sea la dificultad de mi experiencia de vida, no importa cuál sea la dimensión de mi problema, a veces angustioso y tremendamente difícil, pero la promesa de Dios, Salmo 91:15, es firme. Con Él estaré yo en la angustia. Mira el testimonio final de la vida de Pablo. Me impresiona mucho. Lo pongo muchas veces como ilustración de lo que significa la compañía del Señor. El apóstol Pablo estuvo prisionero durante un tiempo en Roma, después fue puesto en libertad, luego fue nuevamente hecho prisionero y fue llevado a una cárcel en la ciudad de Roma, pequeña, que estaba bajo la custodia de la guardia pretoriana del emperador. Y allí Pablo está prisionero. Y el juez supremo en Roma dictó sentencia de muerte contra él. Y él está esperando que en cualquier momento la puerta de su celda se abra y sea sacado de ella para ser decapitado. No hay nadie a su lado, solamente Lucas viene a visitarle, Lucas, el médico amado. Además, compareció ante el tribunal, necesitaba testigos que aclarasen delante del juez que él no era un delincuente como los judíos le acusaban, y no hay nadie a su lado en ese momento. Y yo leo el testimonio del anciano prisionero. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Y yo me pregunto y digo para mí mismo en reflexión, ¿cómo es posible que Dios permita esto? ¿Cómo es posible que el Señor, a quien Pablo sirvió con tanto denuedo, permita que esté prisionero y abandonado por todos? Y el mismo apóstol me dice, no veas las cosas desde la óptica de los hombres, sino desde la realidad de Dios. Aquel resucitado Señor, que tiene poder en cielos y tierra, dice él, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. No importa cuál sea tu situación. Es posible que algunos hoy, viendo este programa en nuestro canal, estén pasando por momentos críticos. Quiero decirte que el resucitado está contigo. Es más, el resucitado está en ti. Y tiene todo el poder para convertir con su presencia las circunstancias adversas en un remanso de paz. ¿Algo más? La consecuencia de la esperanza está en la experiencia de aquel que tiene al resucitado en su vida. La esperanza está vinculada a Cristo. A veces nosotros tenemos una confusión, tal vez por una interpretación incorrecta de lo que es la esperanza cristiana. Y a veces distraemos nuestra esperanza y la centramos en cosas. Esperamos que los cielos se abran y que el Señor aparezca. Esperamos ser llevados a su presencia, esperamos que nuestros cuerpos sean transformados, esperamos la ciudad celestial con la calle de oro y las puertas de perlas, esperamos el lugar donde no haya lágrimas, esperamos el lugar donde no hay muerte, esperamos el lugar de la compañía, esperamos.
La esperanza cristiana descansa exclusivamente en el resucitado que hace posible todas esas cosas, porque la esperanza cristiana está vinculada a Cristo. El apóstol Pablo dice: Cristo es en vosotros, esperanza de gloria. La herencia que nosotros tenemos reservada en los cielos, y la razón de esa herencia está vinculada con Cristo. Escucha la palabra, Colosenses 1, versículos 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ya al reino de su amado Hijo. La herencia es de Cristo, y la razón por la que nosotros tenemos segura participación en ella es porque estamos en Cristo. Todo es nuestro, ahora y por la eternidad. La esperanza inmediata es que nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Estamos pasando por momentos de zozobra, estamos siendo abandonados incluso de los nuestros, se están produciendo en nuestro entorno verdaderas tragedias humanamente hablando. Tengamos la seguridad de que en medio de esa situación no hay nada en el cielo ni en la tierra, ni hombres ni demonios, que puedan apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El futuro glorioso está para nosotros en el lugar que el Señor prepara para ti y para mí. Escucha sus palabras: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. ¡Qué bendición tan grande! La bendición de la compañía. Hay muchos de los míos, de mi familia, mis padres, mis abuelos, mi esposa, mi hermana, que han partido para estar con Cristo, pero están allí, y yo tengo la seguridad absoluta de que seré reunido con ellos un día para estar para siempre con Jesús. Es la esperanza de todos los cristianos que han pasado por estas experiencias tal vez traumáticas y difíciles, pero Cristo, el resucitado Señor, trae a nosotros genuina y verdadera esperanza. Por último, ¿cuál es la bendición? Si el resucitado Señor tiene poder en el cielo y en la tierra, yo puedo entregarle ahora mi carga. Escucho las palabras del Salmo: pon sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No hay carga que Él no pueda llevar. Hay una canción muy linda en música y en letra que dice que si Él llevó la carga del mundo sobre sus hombros, no dudes, mi hermano, que Él también te puede llevar. No hay dificultades, queridos amigos y hermanos, que no puedan ser superadas por el poder de Jesús. Y esta resurrección de Cristo trae para mí también hoy la gloriosa esperanza de vida eterna y de encuentro con Él. Leo carta primera a los Corintios, capítulo 6 y versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder todavía más. Segunda carta a los Corintios, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ya veo en la lontananza la reunión eterna de todos los salvos, pero veo el término de mi camino. No sé cuánto tiempo seguiré transitando por este camino terrenal. No me importa cuánto sea. Lo que tengo claro y seguro es que el último paso en el camino terrenal será para encontrarme en las manos del Señor. Dios nos ha llevado hoy a esta gloriosa verdad y podemos gritar, saludar a los demás y decir: Jesús ha
resucitado. El mandamiento es que hoy tengo que buscar al resucitado. No está entre los muertos. El resucitado, Señor, no está en la religión, no está en las costumbres, no está en la tradición, no está en las prácticas. El Señor Jesús está en la sencillez de un encuentro personal con Él. El Señor Jesús está en la senda del compromiso que camina a su lado. El Señor Jesús está en la experiencia de una vida de poder. ¿Cómo cambia la vida de un cristiano? Cuando realmente es consciente de la bendición de la presencia del resucitado en su vida. En cierta ocasión había un problema que estaba afrontando un joven y alguien le dijo: oye, ¿qué haría tu padre en tu lugar? El padre era un hombre creyente histórico en la iglesia y aquel muchacho guardó silencio y dijo: mira, me traes a la mente una frase que mi padre me dijo un día antes de salir a la universidad. Un cristiano no se inquieta porque sabe que Dios lo ama. Un cristiano no desmaya porque sabe que Dios lo sostiene. Un cristiano no teme porque sabe que Dios lo guarda. Y esto, queridos amigos y hermanos, es el resultado admirable del glorioso resucitado Señor. Que Él nos permita hoy un encuentro personal, una aproximación a Él, para sentir la bendición de que todo su poder, su amor, su gracia y la esperanza centrada en su persona, puedo experimentarla en mi vida limitada, conflictiva y llena de dificultades, mientras camino asido de su mano, puestos los ojos en Jesús.